una semana más a nuestro espacio más insólito, y tal y como avanzaba hace un instante Gemma Correa, hoy vamos a subirnos a nuestra particular escoba, porque al igual que en Galicia existen las meigas, a ver las ailas, en Extremadura también hay brujas. José Manuel Frías, buenos días. Buenos días, Juan Luis. La historia ha demostrado en los últimos tiempos, ¿no? Sí, la verdad es que Extremadura también es tierra de brujas, sobre todo en el pasado, y una tradición centenaria muy curiosa, y además de existir casos reales, que contaremos ahora algunos de ellos, también existen curiosos sistemas que casi nadie conoce. Por ejemplo, se dice que una bruja que quiere transmitir sus conocimientos a un adepto o una adepta, lo hace tocando, o sea, toca a esa persona y parece que ese conocimiento se traslada. Luego existen también, por ejemplo, tradiciones que nos hablan de que para saber si una persona, una mujer es bruja o no es bruja, por ejemplo, en una iglesia, en mitad de la misa, si el sacerdote tiene abierto el evangelio y no lo cierra al terminar la misa, la bruja no puede salir de la iglesia, y no lo hará hasta que no se cierre ese evangelio. Luego, algo muy curioso, por ejemplo, si hubiera una bruja sentada como estamos tú y yo ahora, sí, si debajo de la silla se incluye algún tipo de elemento relacionado con una boda o con un entierro, con un duelo, esa bruja no podrá levantarse de la silla hasta que no se quite ese elemento que está debajo. Pero hay más cosas curiosas. Por ejemplo, para saber si una persona está embrujada, si tiene algún tipo de maleficio, de mal de ojo provocado por una bruja, tenemos que entrar en su habitación con una cruz de Caravaca en el bolsillo, sí, y si ese enfermo empieza a sufrir ataques epilépticos, entonces supuestamente y según la tradición quiere decir que está embrujado, que alguna bruja le ha hecho algún tipo de trabajo. Y dicen también, cuenta la tradición, que para librarse tanto del el embrujo de algún tipo de mujer que tiene este tipo de facultades, sí, hay que llevar siempre encima un poquito de ruda de lo que es la planta, ¿no? Ajá. Y eso tanto sirve en el aspecto de la prevención como para curarte de algún tipo de mal de ojo. Bueno, pues ya nos hemos quedado con algunas de las propuestas o de las formas de actuar de las brujas. Hablamos de algunas de ellas en concreto. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que podríamos empezar por una muy curiosa llamada Josefa Zarpazos, a la que decían la trujillana, en mediados del siglo XIX. Y la llamaban así la trujillana porque era efectivamente de Trujillo donde transcurre esta historia. Había un joven llamado Joaquín Báez, que bueno, parece que era bastante atractivo, que todas las chicas de la zona pues casi suspiraban por él. Y él escogió concretamente una muchacha que estuvo encantada además con el joven, pero su padre no la quería, no quería esa relación entre este joven y su hija, y por lo tanto va a visitar a esta bruja, la trujillana, para hacer una especie de complot y que ese enamoramiento pues no tuviera un final feliz. ¿Qué es lo que hacen? Llevan a este joven a la consulta, entre comillas, de esta bruja, le hacen beber una especie de brebaje con algún tipo de componente especial. Este hombre entra en una especie de estado de letargo en el cual se mantiene durante 7 días, o sea, una semana entera durmiendo, y fíjate, cuando se despierta y se mira al espejo descubre que todo su cuerpo se ha cubierto de una especie de pelo muy grueso, cubierto por completo, y que casi parecía un oso, fíjate. ¿Y qué hizo entonces? Bueno, yo creo que lo que haría cualquiera, esconderse, ¿no? Exactamente, salió corriendo una zona de los exteriores de Trujillo, concretamente conocido como los Canchos de Manguria, sí, y allí en este lugar se esconde en una cueva donde pretendía que nadie lo viera. Pero sucede una tragedia, y es que poco tiempo después, algunos años después, hay un grupo de gitanos que van a visitar la feria de Trujillo, y uno de ellos llevaba una escopeta. Claro, cuando están en mitad del bosque y se tropiezan con este hombre que casi parecía un oso, lo primero que hacen es dispararle, como es lógico, pensando que iban a ser atacados por ese animal, ¿no? Cuando van a buscar ese cuerpo para cobrar una recompensa, se dan cuenta de que es un hombre y por lo tanto salen corriendo totalmente espantados. Pero no había muerto, o sea, Joaquín no había fallecido, se recupera poco tiempo después, se oculta en la cueva y allí se mantiene pues prácticamente con ese embrujo hasta el final de sus días. Y hay que decir que Josefa Zarpazos siguió trabajando, siguió haciendo encantamientos para mucha gente de la zona, o sea, era muy requerida por la gente de Trujillo. Vamos a seguir conociendo más brujas extremeñas en esta mañana en Extremadura Insólita. Seguimos en la provincia de Cáceres, ahora José Manuel, con la bruja del Casar de Coria. Sí, bueno, una bruja muy curiosa porque además tenía una serie de excentricidades que yo creo que eran casi la comidilla de la zona. Pero me gustaría que de este caso nos hablara mi buen amigo y compañero Javier Ramos, investigador y profesor universitario que ha investigado la vida de esta mujer y que nos va a contar, si te parece, algunos detalles muy curiosos de su vida y de esos sistemas tan extraños que tenía. Lo vemos. Bueno, dicen los lugareños que había una bruja en Casillas de Coria que se encerraba efectivamente en una habitación y la mujer pues se ponía a bailar, a danzar frenéticamente. Llegaba un momento en que caía totalmente rendida al suelo y dicen que la silla seguía moviéndose. Entonces, bueno, esa silla no paraba hasta que la bruja se volvía a levantar, entonces ya la silla cesaba, ¿no?, en el baile.
Los lugareños dicen que algunos por las ventanas vieron ese espectáculo, entonces quedaron impresionados. Y no solamente había brujas en Extremadura, también brujos. También brujos, el famoso brujo de Don Benito, siglo XIX, llamado Manuel García Ruiz, un hombre que a pesar de proceder de una familia pobre, la verdad es que se hizo rico, amasó una fortuna precisamente por las técnicas que utilizaba. Fue incluso concejal del ayuntamiento. Por ejemplo, alguna de las cosas que hacía, si un animal se perdía de alguno de los lugareños, él solía decir el lugar exacto donde donde estaba habitando ese animal en ese momento. Enfermos desahuciados por la ciencia médica que se acercaban a verle, y él con brebajes que preparaba parece que sanaba ese tipo de enfermedades. Incluso era capaz de curar a enfermos a distancia con el simple hecho de que le llevaran una prenda de aquella persona enferma. Y luego digamos que los sistemas o las técnicas que utilizaban eran una mezcla entre catolicismo y magia egipcia, ¿no? Él utilizaba, por ejemplo, dentro de lo que es la habitación donde solía hacer sus encantamientos, un altar, calavera, velas, ropas de sacerdote, y sí que decir que era casi una especie de santo para la población, o sea, muy conocido en aquel entonces en toda Extremadura. De todas formas, este brujo de Don Benito, según consta en la leyenda, su vida no tuvo un final muy feliz. Yo creo que tuvo mala suerte, sobre todo, porque él asiste a una enferma, concretamente a María Castro de Almoharín, una mujer que tenía una enfermedad concreta que no sabemos cuál era, pero sí se sabe que este brujo de Don Benito, le administra unas píldoras que él mismo había fabricado y la mujer muere. Posiblemente murió por su enfermedad, pero claro, en aquel momento las autoridades pensaron que era debido a esas píldoras que le había suministrado este brujo, y por lo tanto fue procesado y encarcelado, concretamente en 1893, y sí hay que decir que la población lloró bastante esa pérdida, ¿no? Como te decía, lo consideraban un santo, y bueno, casi toda la población quedó desolada por la muerte de este hombre. Si te parece, José Manuel, seguimos en Extremadura, seguimos en el siglo XIX, hablamos ahora de una bruja, en esta ocasión que fue víctima de una injusticia. Esta bruja vivió y actuó en Navas del Madrón. Exactamente, décadas de los 30 y 40 del pasado siglo, conocida como Marizapalos, y bueno, la verdad es que esta mujer, yo creo que casi por desconocimiento, por superstición, cada cosa mala que ocurría a su alrededor, digamos que pensaban que era culpa de esta mujer, cualquier tipo de enfermedad, y concretamente en una época concreta se sufre lo que es la población, una epidemia de paludismo, y rápidamente señalaron a la bruja como culpable. Y había un señor, un lugareño, que al salir de misa se la tropieza en un callejón y decide degollarla casi para el bien de la población. Lo hace, y fíjate qué curioso, Juan Luis, que las autoridades requieren su presencia en un juicio, pero no para culparlo, sino para que casi diera fe de ese acto heroico que había realizado. Eso sí, la población comenzó a decir que a partir de ese momento, de la muerte de esta mujer, desaparecieron todo tipo de epidemias y ya casi nadie enfermó. Bueno, pues es una buena noticia, ¿no? En cualquier caso, tenemos que decirles a todos ustedes que de todas las brujas que han existido en Extremadura, la bruja más malvada, la más peligrosa, la más dañina, la más pérfida, era Ana la Cacereña. Efectivamente. Una bruja que además solía aportar sus conocimientos y sus técnicas a todo aquel que la visitaba, pero siempre para hacer mal a la gente. O sea, ofrecía sus servicios pues prácticamente al mejor postor. Pero de nuevo vamos a escuchar a Javier Ramos, investigador y profesor universitario, como antes decíamos, que ha analizado la vida de gran parte de estas mujeres especiales de la antigüedad, que nos va a contar exactamente cómo transcurre la vida de esta mujer, de Ana la Cacereña. Lo vemos. Bueno, en el siglo XIX tenemos otro caso, que es la llamada Cacareña, que era original de Cáceres. Bueno, esta señora era avistada junto a cementerios o incluso dentro, y dicen que desenterraba a los niños y les sacaba las vísceras para luego hacer conjuros. Conjuros por encargo, bien para cobrar herencias o bien para encanijar a los niños, o incluso dicen que hacía filtros de amor, que hacía un poco de Celestina. Bueno, los filtros de amor a veces son necesarios. Vamos ahora a Valencia de Alcántara, si te parece, José Manuel, porque queremos saber todos quién era la Pelona. Bueno, la Pelona era otra bruja también bastante conocida, pero en este caso no era malvada, era una mujer que tenía técnicas un poquito extrañas. Por ejemplo, en una ocasión la visita un molinero llamado Lorenzo Bravo, que tenía una enfermedad extraña, era desconocida casi por la ciencia de aquel entonces, y esta mujer le diagnostica que el sol se le ha metido en la cabeza. O sea, fíjate qué cosa tan extraña. Y para conseguir curarlo, sanar
esa especie de dolencia tan curiosa, le pone un vaso a medio llenar de agua sobre la cabeza, boca abajo, con un papel entre lo que es el vaso y la cabeza para que ese agua no se derrame, y supuestamente, por lo que cuentan, ese agua empezó a hervir y ella iba diciendo en todo momento: ya está saliendo el sol y se está metiendo en el agua. Y curiosamente ese borboteo duró un cuarto de hora, y en ese momento es cuando se para por completo lo que es ese agua hirviendo, y el hombre dice que se sintió bien, con lo cual parece que se había curado a través de este sistema tan extraño, tan excéntrico, diríamos, ¿no? Bueno, pues hoy hemos conocido en este martes estas historias insólitas, extrañas, paranormales. Hemos hecho un recorrido por la vida de las brujas y brujos más destacados de la historia de Extremadura, gracias, como siempre, a la colaboración de alguien que sabe mucho de todo esto, que es José Manuel Frigas, que sigue con nosotros semana tras semana. El día es nuestro. José Manuel, hasta la semana que viene. Semana que viene. Que vaya muy bien. Gracias. Bueno, pues lo tenemos que...